Buenas tardes, vamos a hablar de las mujeres importantes del Ecuador. Integrantes: Campuzano, Acosta, Rafael Eduardo, Carbo, Bosa, Camilo, Danilo, Cepeda, Pérez, Evelyn Yamile, Chinchay, Goya, Richard Alexander, Contreras, Chica, Brittany Nayel. Quienes hablan, la señorita Cerezo Molina, Melanie Giovanna. El problema central: identificamos un desconocimiento generalizado sobre las figuras femeninas históricas del Ecuador. Esta situación genera una memoria colectiva incompleta en la que se invisibiliza el papel fundamental de las mujeres en la construcción social y política del país. Contexto sociohistórico: el estudio se enmarca en las transformaciones sociopolíticas del Ecuador, analizando cómo las mujeres han participado activamente en los procesos de construcción de la nación, desde diversos frentes, superando barreras de género y contexto. Propósitos del estudio: nuestro objetivo es renovalizar la memoria histórica de estas mujeres, destacando su contribución en distintos ámbitos y promoviendo una narración más exclusiva de la historia ecuatoriana. Gracias. Objetivo. Objetivo general. Investigar el legado de las mujeres más influyentes de la historia del Ecuador para revalorizar su impacto en la construcción de los derechos civiles y la identidad nacional a través de un análisis histórico. Objetivo específico. Identificar las figuras féminas clave de la independencia, época republicana y siglo XX, mediante revisión documental para establecer sus contribuciones, análisis los aportes específicos de cada mujer en política, educación y derechos humanos, comprendiendo su influencia en la legislación del Estado, describir los desafíos sociales y la barrera que enfrentaron para contextualizar sus logros frente a la discriminación sistemática de la época. Fundamentación conceptual. El marco teórico constituye la descripción, explicación y análisis riguroso de los conceptos, postulados y marcos de referencia que sustentan esta investigación. Sirve como base para interpretar los fenómenos estudiados y establecer conexiones entre la teoría y la evidencia empírica. Resistencia patriarcal. Se aborca, se abor- Se abordará la resistencia continua de estas mujeres frente a las estructuras patriarcales, arraigada, revelando su lucha por la igualdad en un concepto de profunda desigualdad de género. Vínculo de conocimiento. Según Trujillo Sáez 2022, esta investigación fue buscada vincular los conocimientos previos con las nuevas perspectivas, fomentando un aprendizaje significativo y la construcción de nuevas narrativas históricas. Métodos y técnicas. La fundamentación teórica también nos permite determinar los métodos y técnicas de investigación más adecuados, asegurando la validez y fiabilidad de los resultados obtenidos en el estudio. En resumen, la fundamentación conceptual explica las bases teóricas de investigación, ayudando a comprender los conceptos claves y relacionar los conocimientos previos con nuevas ideas y elegir métodos adecuados. También analiza la resistencia de las mujeres frente a estructuras patriarcales, destacando su lucha por la igualdad y la construcción de nuevas interpretaciones históricas. Pioneras en la historia ecuatoriana. Manuela Sáez, la libertadora del Libertador. Manuela Sáez transcedió el rol doméstico decimonónico, destacándose como estrategia política y militar. Su participación activa fue crucial en la gesta independentista, rompiendo moldes y siendo reconocida con el grado de coronel. Su legado simboliza la ruptura de barrera de género en la política y la milicia. Matilde Hidalgo, voto y medicina. Matilde Hidalgo de Prolce es un pilar fundamental de los derechos civiles en Ecuador y América Latina. Fue la primera mujer médica ecuatoriana y pionera en el ejercicio del voto femenino en 1924, sentándose un precedente histórico con su hito. Si la Constitución no prohíbe el derecho, corresponde. En esta parte resalta el papel de mujeres que marcaron la historia del Ecuador, como Manuela Sáez, quien rompió los roles tradicionales al participar activamente en la independencia, y Matilde Hidalgo, pionera en la medicina y el voto femenino,
Ambas representan la lucha femenina por derecho, reconocimiento e igualdad en la sociedad. Gracias. Liderazgo indígena y la militancia política. Dolores Cacuango y Tránsito Maguaño encabezaron la defensa de los pueblos indígenas y campesinos, impulsaron la educación bilingüe y la organización sindical, sentando base para el reconocimiento de sus derechos. Nela Martínez Pinoza fue la primera mujer en el Congreso Nacional en 1945. Defendió a los trabajadores y promovió ideales revolucionarios y la justicia social. Soledad Orjat fue la pionera del periodismo feminista en Ecuador y fundó una revista donde promovió la igualdad de género y el derecho civil de la mujer. En sí, estas fueron las mujeres que marcaron la historia política y social del país mediante su lucha por la equidad y los derechos humanos. Gracias. Enfoque y procedimiento del estudio. El estudio utiliza la metodología que detalla los métodos de análisis para abordar el objeto del estudio, asegurando un proceso sistemático y riguroso en lo que la construcción del conocimiento. Hay dos enfoques principales: enfoque cualitativo y descriptivo. La investigación se centra en entender a profundidad el tema estudiado, en este caso el legado de las mujeres. Se busca interpretar significado y percepciones en el lugar de medir datos numéricos. El objetivo es crear una narrativa rica y detallada sobre las contribuciones de estas mujeres. Procedimiento y validación. El proceso se basa en aplicar los criterios de Trujillo Sáenz 2022 para asegurar que el estudio sea cognitivamente adecuado y permita una socialización rica del conocimiento. La validación del proyecto se realiza mediante el cuestionario de Trujillo Sáenz 2022, lo que garantiza la penitencia y el impacto educativo en los hallazgos. En resumen, el estudio sigue enfocando en un enfoque cualitativo para explorar y describir significados que utilizan las mujeres. Gracias. Conclusiones. La investigación es el legado femenino de un componente indivisible de la soberanía nacional, actuando el motor esencial que impulsa la democratización de las instituciones y la redefinición de la ciudadanía en el Ecuador plurinacional. Motor de transformación. La mujer ecuatoriana se ha consolidado como el motor fundamental de la transformación estructural y democrática del país, liderando cambios profundos en ámbitos sociales y políticos que definen el concepto de la ciudadanía. Aporte indígena. La interseccionalidad del género y etnia destaca evalualmente el aporte de los líderes indígenas como pilar de la identidad nacional, integrando la conmoción andina a la estructura legal y enriqueciendo la diversidad cultural del Ecuador. Memoria histórica. La vivencia de la memoria histórica se consolida en una herramienta de empoderamiento, en un empoderamiento crítico, permitiendo que las nuevas generaciones reconozcan y valoren el sacrificio de estas heroínas en la construcción de una sociedad más justa. Bueno, las recomendaciones. Es imperativo que el sistema educativo nacional integre de forma sistemática el estudio de estas figuras históricas para fomentar una identidad nacional equitativa y un pensamiento crítico basado en la memoria colectiva. Integración curricular. Se recomienda la
conocimiento profundo, equilibrado y transversal de su impacto histórico. Investigación continua. Es imperativo afrontar investigaciones de campo, visitas a archivos históricos y diálogos con especialistas para descubrir nuevas fuentes primarias y perspectivas sobre las obras de mujeres históricas y contemporáneas. Uso de tips. Resulta vital implementar tecnologías de la información y comunicación para rescatar y difundir perfiles femeninos y anónimos, visibilizando su legado en áreas como la ciencia, la tecnología y las artes para cerrar las brechas de información existentes. Como podemos observar, aquí están los anexos y las bibliografías del proyecto. Hemos trabajado en el proyecto. Como pueden ver, aquí está todo. Anexos y bibliografía. Muchas gracias.